Buenas, yo me llamo Mercedes Cruz Sandoval y soy la persona que ha ideado estos programas de historia cultural de Cuba. Hoy estoy medio confusa porque la verdad que los viernes se cansa cualquiera, sobre todo aquí en Miami, pero no es eso. Tengo de invitado a una persona o a dos personas sumamente interesantes. Todos han sido interesantes, pero esto es diferente. Esto es una cosa casi espiritual. Mi mamá es de Baracoa, Oriente, quizás la parte de Cuba más bella que hay. Mi padre es de Santiago de Cuba, muy interesante, Mambisa a matarse. ¿Okay? Y yo nací en Santiago, me crié de niña en Baracoa, después me mudé para Santiago, luego fui a Guantánamo. Guantánamo no es la última en mi corazón, todo lo contrario. Guantánamo fue una ciudad para mí sumamente alegre, sumamente progresista, bastante moderna, muy poco chismosa. Vaya, esos son para mí grandes calificaciones. Pero entonces se me aparece esta persona en mi vida que se llama Glenda. Oye, para allá. Ustedes la han visto en otros programas que hemos hecho, Glenda y su amigo, el maestro Bobby y yo. Glenda es el nombre de una goleta que había en Baracoa cuando yo era niña. Pues la palabra goleta ya ni se usa, pero es un barco que, por lo menos en esa época, estoy hablando de los años 40, era lo que comunicaba Baracoa con el resto del mundo. Porque Baracoa, no sé si ustedes saben, estaba completamente aislada. No había carretera, no había, ¿cómo se llama?, trenes. Se iba en avión al principio, que acuatizaba. No había ni siquiera un aeropuerto, acuatizaba. Yo me acuerdo de eso, que yo tengo que haber tenido 5 o 6 años. Y luego aterrizaron cuando le hicieron su aeropuerto. Pero Baracoa es bella. Tiene un olor especial. Es una jungla tropical increíble y el mar allí es sumamente activo. Siempre están moviéndose. Y esta muchacha se llama Glenda. El otro día dije, bueno, acá y esto de Glenda, ¿de dónde salió? Me explicó que el papá de ella no solamente era de Baracoa, sino que era un gran espiritista. Vaya, esto es ganarse de verdad un premio para mí. Porque yo que estoy cortada de mi patria por los últimos 60 años y no tengo acceso a recabar información allí, me encuentro con esta persona con la que converso de los temas que me han interesado tanto. Y a mí el tema quizás que más me ha interesado en la vida ha sido la religiosidad cubana. No de una en específico, sino la forma de ver el mundo de los cubanos, la forma de concebir a la deidad o deidad de los cubanos. Y siempre he encontrado eso sumamente intrigante, porque los cubanos a veces son de 3 o 4, vaya, tienen manera de llegar a Dios de 3 o 4 maneras diferentes, y al mismo tiempo cómodos. Son espiritistas, pero son santeros también y católicos, como no. Y entonces me encuentro, y masones. y masones. Sí. Nosotros los cubanos somos unos leones en el oportunismo. Vaya, ahí sí que... Amén. Amén. Y yo no lo digo como crítica, lo digo como estrategia para sobrevivir, adaptarse y tener hasta cierto punto el carácter que era ideal entre los cubanos en los años de la República. Ser alegre, vivir para mejorar. Esos eran los objetivos de los cubanos. Por supuesto, después no hablemos de las cosas desagradables que le han pasado a los cubanos. Pero bueno, aquí tengo yo a Glenda, que además es increíblemente creativa. Ella se hace unas ropas que yo nunca he visto en Cuba ni al revés, pero bueno. Y le pone la bandera cubana y el escudo cubano, que no hay la menor duda que estamos frente a una mambisa. Amén. Así mismo. El papá, ahí me enseñó una foto del papá que era un gran espiritista en Cuba y que curaba. Sí.
Yo me acuerdo de que en Baracoa, que yo añoro tanto porque todos los años yo iba a Baracoa como a pagar un tributo, ¿verdad? En Baracoa yo no recuerdo ningún santero. Ahora, Exacto. espiritista, Sí, regado por donde quiera. Había una más forma espiritista de ver la naturaleza. En Baracoa, debajo de la mata de mango, estaba un muerto que era un viejo no sé qué, que cada vez que pasaba la nieta por ahí la regañaba. Porque ella se portaba mal, porque ella se excedió con el novio, lo que sea. Era un viejo regañón, estoy bromeando, pero y era así. sí, Las explicaciones espirituales estaban ahí candentes. absolutamente. En Santiago por el estilo, ¿eh? Sí, Y en Guantánamo, sal para afuera. Ahí fue donde yo oí por primera vez hablar de la tumba francesa. eso. Hoy vamos a Exactamente. hablar de la tumba francesa y de la transculturación, Sí, que es un sustantivo inventado, la palabra transculturación, por un cubano, Fernando Ortiz. sí, Un individuo del que hemos hablado antes y con respeto. Nace en Cuba, pero se va a estudiar al norte de Italia. Estaba interesado, por supuesto, en lo que fue su carrera, las leyes. Y allí en el norte de Italia tiene otras influencias, etc. Cuando llega a Cuba, por razones de su carrera, se tropieza con un fenómeno que él no había visto de cerca, la religiosidad de origen afrocubano. Él tenía la idea de que los negros brujos eran criminales, eran asesinos, eran sociópatas. Se da cuenta que detrás de todo eso hay una religión diferente, pero al mismo tiempo nada sociopática. Se da cuenta de que tienen sus propios ritos, que están muy bien organizados, porque las religiones de Yoruba triunfan en Cuba principalmente porque están muy bien organizados y tienen una secuencia o un approach a lo que es la religiosidad que está organizado en diferentes cultos, ¿verdad? El culto al Orisha más cual, que cada uno tiene su propio vestuario, su propia música, etc. Y empieza los estudios, a estudiarlos a ellos en serio, y sale con una palabra que es un verdadero acierto, transculturación. Hasta entonces se había estudiado la culturación que ocurre cuando dos grupos de culturas diferentes están frente a frente en el mismo ambiente. Y se habla de deculturación, cómo pierde uno algunos de los factores o de los rasgos de su propia cultura para aceptar lo contrario. Pero cuando tú estás hablando de transculturación, estás hablando, francamente, en mi opinión, de cubanía. Nosotros cogemos y aceptamos las cuestiones de otras culturas sin perder las nuestras. Yo soy la única persona en Miami que cuando hago un pavo, los días de San Giving, dice mi hijo que huele a lechón. Está bueno eso, hay que cuidar. Mamá, tú hueles a lechón. No estoy bromeando. Pero en otras palabras, a mí no me gusta el cranberry sauce. Y que no, yo voy a celebrar San Giving, que es una fiesta completamente americana. sí, Y que lo felicito. sí. Porque es la celebración del agradecimiento, de la cercanía. Así. Bueno, y transculturación es ese fenómeno que ahora aquí Glenda me va a ayudar a dilucidar. A ver, Glenda. Gracias, doctora, y gracias a todos los amigos que somos estudiantes. La razón que el maestro Bobby y yo estamos aquí es porque somos eternos estudiantes de la doctora y llevamos mucho tiempo viendo estos programas, estos cursos, que es un tesoro, el cual agradecemos al Miami-Dade College, a nuestro productor Tony, a todos los que voluntariamente estamos aquí, como usted dice, viernes cansado, pero estamos aquí y como buenos estudiantes suyos,
Esto que ve aquí es una demostración de lo que aprendemos diariamente con las clases, así que los motivo a todos a que le den likes, le den me gusta a este programa y lo compartan. Me gusta y los compartan. Ahora mismo lo dan porque les aseguro que les va a gustar hasta el final y lo van a ver varias veces. Así que muchas gracias, doctora. Nosotros somos el producto de sus clases y de este programa. Transculturación. Bueno, esto como dice la doctora, ahora mismo soy yo transculturación. Y interesantemente, pues es una transculturación que, como usted dice, salida de Cuba, como el ejemplo del pavo, se mezcla aquí, no perdemos lo otro, adaptamos lo que tenemos y seguimos y lo disfrutamos de una forma alegre, campechana, como buenos de Baracoa. Para mí es un orgullo llevar sangre de Baracoa. La parte de mi mamá es la parte de Santiago de Cuba, así como que estamos invertidos. Mi papá de Baracoa, mi mamá de Santiago de Cuba. Y esto, la mezcla, la melaza, que es la transculturación y que llevamos todos los cubanos por dentro. Yo creo que el ADN es una transculturación de cubano. Y hoy estamos, bueno, hablando de la tumba francesa. La tumba francesa no solo para mí son libros. Aquí hay muchos libros que hablan de tumba francesa, Fernando Ortiz, Alejo Carpentier, el atlas que tenemos de la etnográfico cubano. Parte de esto que estamos hablando es de la ciencia dentro de ciencia social, antropología y etnografía. Pero en mi experiencia yo viví la tumba francesa. Yo la viví en El Cobre, la viví en Santiago de Cuba y dentro de lo que es la sociedad que cabe, no pertenecía, pero sí la viví, la vi. Y en la Gran Piedra, que de esto vamos a estar hablando. La tumba francesa se resume en una palabra, y tomando aquí a Fernando Ortiz, don Fernando Ortiz, que les recomiendo a todos que miren el programa número 2 de la doctora de este programa que se llama La Transculturación, para que refresquen y para que asimilen de todo lo que estamos hablando aquí y todos los programas que ya usted ha hecho. El número 2, programa número 2, buenísimo. La transculturación, la tumba francesa es un complejo, porque es compleja, es un complejo proceso de transculturación desde la inmigración de franco-haitiana a Cuba. Esto lleva un proceso de inmigración, fueron varias olas de inmigración, desde 1790, cuando ya se empezaban a sentir los aires de la revolución de los esclavos africanos en Haití, empieza desde ahí hasta 1802, de las grandes olas de inmigración, hasta 1865. Así que hay varias olas de inmigración, unas más grandes que otras. También la inmigración francesa a Cuba, ya cuando salen los colonos en 1791, cuando fue la más grande, porque fue de la revolución, la sublevación ahí de los esclavos, que van a Cuba. Recordemos que Cuba, especialmente en la parte de Oriente, la parte de lo que es la sierra, lo que es la parte de Guantánamo, Baracoa, está muy cerca de Haití, está a menos como 55 millas más o menos de lo que es Baracoa, lo que es la parte de Baconao. Yo de niña visité Maicí, la punta de Maicí, sí, porque mi tía Marta vivía allí. Y desde Maicí, desde el faro de Maicí, se veía Haití. Exacto. Las lomas de Haití se veían. Se veían. Y de noche, pues, luces actualmente se ven, en noches claras, se ven en uno de los picos más altos que vamos a hablar más adelante, que se llama la Gran Piedra. Entonces no era tan difícil para los colonos franceses salir
a Cuba, especialmente a principios del siglo XIX, donde Cuba estaba viviendo un proceso de inmigración que abría los brazos a las diferentes grupos de inmigrantes, no solo europeos, lo mismo a veces también había chinos, había que llegaban yucatecos, porque era el proceso donde se iba asentando lo que sería después ya la república. Hay que resaltar que el background de todo esto es un movimiento que se llamó la Gran Ilustración francesa, sobre todo centrado en el área de París, donde se reunieron algunos de los filósofos, le decían filósofos, franceses casi todos ellos, que más o menos van a concebir el dogma de lo que es la democracia. Sí. Ahí estaba, por supuesto, Rousseau, Voltaire, Voltaire por la separación de la Iglesia de los asuntos del Estado y viceversa. Rousseau por los derechos humanos y Montesquieu. Y hay que recordar que eso fue una verdadera revolución de la democracia. La democracia, señores, es un don de Dios, sí, porque no existe ningún lugar más que aquí. Sí. Y es el desarrollo de unos ideales que ponen al ser humano cercano a Dios. Y ellos, en la Ilustración fue el dogma de la Revolución Francesa. Cuando ocurre la Revolución Francesa, egalité, igualdad, etcétera, etcétera, muchos de los franceses que vivían en Haití se sintieron conmovidos por esta nueva dogma político-social y se quisieron sumar y crear algunas condiciones para los franceses de Haití, incluyendo la cuestión de los africanos que estaban esclavizados. Exactamente. Ese es el meollo de todo esto. Y eso conmovió y trajo unas consecuencias tremendas, no solamente para Haití, que en esa época es donde se llamaba Haití. Exacto. Se llamaba San Dominique. Sí. Y para Haití, que después le pusieron Haití, que es un nombre que creo que viene de los arawak. Los arawak le decían esa parte de Haití. Pero sí, va a tener unas ¿cómo se llama? Consecuencias en Cuba increíbles. Sí, sí. Y porque, como usted dice, toda la referencia de lo que es Francia, los colonos que iban a Haití, a lo que hoy llamamos Haití, eran unos colonos que primeramente que llegaban con un poder adquisitivo, llegaban con dinero, llegaban a hacer dinero, llegaban a producir, a traer todo el adelanto que traían en la economía y también en la cultura, que es en el caso que hoy estamos aquí exponiendo esta parte de la influencia de la música francesa y de la cultura francesa en Cuba. Pero ya aquí estamos hablando de la tumba francesa de una transculturación, que es la melaza que incluye todos estos elementos complejos, porque ya no estamos hablando de Francia, de Haití, de África, ahora estamos hablando ya de Cuba. Bueno, cuando vienen estas oleadas de inmigración que mayormente van para el área de Oriente, es un fenómeno de transculturación que se encuentra únicamente en Oriente. Por eso a veces cuando hablamos de tumba francesa, mayormente a las personas que no son de la parte de Oriente de Cuba no pueden tener esta vivencia si no han estado específicamente en esa área. Al llegar a Oriente se le designa a los colonos franceses los terrenos que no estaban habitados, que eran inhóspitos para los europeos, que era el área, lo que se llama el cinturón cafetalero entre Guantánamo, todo lo que baja Sagua de Tánamo, Santiago de Cuba, la parte de Bacunao, lo que es la sierra, esa parte de la Sierra Maestra. Eso se llamó el cinturón cafetalero.
y específicamente ellos se le venden esas tierras muy económicas y se le da una dotación de esclavos. Muchos de estos colonos vienen con sus esclavos domésticos, porque aunque ellos vienen huyendo de la revolución haitiana, siempre hay un fenómeno, hay fenómenos sociales donde hay esclavos domésticos que son afectos, que aman, quieren, y igualmente el amo los protege a ellos. Entonces ellos vienen con estos esclavos y también vienen con sus músicos, vienen con su arte, vienen con la literatura, vienen a Cuba con todos ellos, y el progreso que hacen a nivel económico en el café, en el azúcar, hasta el añil, el algodón, es más grande, lo han hecho en casi 50 años, han progresado más que en todo el tiempo que llevaban los españoles, los europeos ahí en Cuba. Fíjate, yo creo que hay que recordar que Francia en el siglo XVIII era un país sumamente avanzado. Pero además de eso, estamos hablando después de Luis XIV. Luis XIV fue el rey francés que trató de hacer de Francia el ejemplo de toda Europa, y lo logró hasta cierto punto, y que estos franceses que venían de colonos no venían de una aldeíta cualquiera, a lo mejor tenían sus medios y además estaban imbuidos de cómo comportarse con personas de alto rango. En Haití se desarrolló hasta una ópera. Había ópera en Haití. Había ópera, exactamente. Eran centros, los franceses siempre se han ocupado, aparte de la parte de la economía, de desarrollar la cultura, el arte y la música. En programas anteriores que usted ha hecho, como por ejemplo cuando estuvimos hablando de Ignacio Cervantes, se ve Ignacio Cervantes yendo a estudiar a Francia. Sí. También White yendo a estudiar a Francia. Entonces siempre ha habido esa parte. Pero ¿qué pasa con la tumba francesa? Las tumbas francesas llegan a Cuba, es un fenómeno solamente en Cuba, no se encuentra ni en Haití, ni en África, ni en otras partes donde llegaron los franceses, por ejemplo aquí en Estados Unidos a Luisiana. Solamente es un fenómeno de Cuba y de la parte oriental de Cuba, en el cinturón cafetalero, porque es un fenómeno que viene ligado con el café. Cuando llegan estos colonos, un ejemplo de ellos, por ejemplo, es Víctor Constanti, que se le asignó una tierra cerca de la Gran Piedra. Estamos hablando de la Gran Piedra. La Gran Piedra es una de las rocas más grandes del mundo, una de las más grandes, y la más grande según los estudiosos que está en el área del Caribe. En esa área de ahí que se llama la Gran Piedra, que es parte del cinturón cafetalero, se asentó Víctor Constantin con una esclava doméstica que era su concubina, porque siendo esclava no podía casarse, pero sí la trajo como su concubina y hacía la función de esposa. Ella se llama Isabel María, una esclava muy bella africana, viene directamente de África a Haití, de Haití entonces a Cuba, y la hacienda se llama La Isabelica. Yo recuerdo de haber estado cuando pequeña jugando en las ruinas, ya actualmente es un museo, pero en esa época la Isabelica estaba abandonada en ruinas y yo jugaba ahí, sin saber la importancia histórica, y ya después de haber estudiado en la universidad, después de haberme empapado en todos los conocimientos, los estudios, me doy cuenta el tesoro tan grande que era estar allí, porque mi papá pues siempre de Baracoa, él hacía ese ritual de una vez al año ir a Baracoa, de ir a estos lugares, de ir a la Gran Piedra. Siempre iba a la Gran Piedra, iba una vez al mes, y ahí tenían como una especie de una cabaña, y ahí se quedaban. Y pues tuve la experiencia de ver y de jugar y estar ahí dentro de esa hacienda. Bueno, en esa hacienda, la cual es uno de los centros culturales francés, de los colonos franceses en Cuba,
pero que era un cafetal. Uno de los más grandes, tenía más de 17 habitaciones. Ahí diseñaron uno de los acueductos que todavía está funcionando para recolectar el agua del café, que nos recuerdan los acueductos de Roma, y hacer el proceso del café, del molino, de la recolección. En uno de esos cafetales había más de 200, imagínense, doctora, todo eso, esa parte del cinturón cafetalero, había más de 200. Todas están en ruina, excepto la Isabelica, que fue restaurado y que funciona ahora como un museo. Esos eran centros culturales, es decir, que los franceses no se dedicaban solo a trabajar, ellos también hacían la recreación, daban clases, porque ellos permitían también a sus esclavos domésticos de confianza desarrollarse, daban clases ahí de pintura, de arte, literatura y de música. Y en esa parte es que entramos y el maestro Bobby Ramírez nos puede hablar un poco qué es lo que estaba pasando en la música de a principios del siglo XIX. Y es esa música de la cual vamos a estar hablando, de la tumba francesa, que es la parte francesa dentro de la tumba francesa, que de francesa solamente tiene el nombre. Y el maestro nos va a estar hablando de eso. Bueno, muchas gracias, doctora, por estar aquí. Un placer. La licenciada Gracias Glenda. a ustedes. La historia de la tumba francesa es uno de los aspectos de transculturación que más se desarrolla en lo que es, lo que se termina siendo la criollez de la música cubana, la cubanía. Simplemente los esclavos eran permitidos, como le hizo la licenciada, estudiar música, literatura, y en estos casos ellos veían a sus amos bailar esa música. ¿Qué música estaban bailando? Bueno, el riguidón, el minuet. Acuérdense también que era la época clásica de Cuba, y de ahí también sale, eventualmente sabemos que sale por medio de Manuel Saumel Robredo, la contradanza criolla. Le voy a dar una demostración aquí de cómo se escucha esta música en breve. Por ejemplo, un riguidón. El riguidón es un poquito más rápido que el minuet, pero voy a escuchar el minuet, que el tiempo es un poquito más sublime, así. Pero esta es la música que ellos bailaban, que estaban escuchando en el tiempo. Esta es una pieza de Bach, que se llama minuet. Y claro, la contradanza que escuchaban en esos tiempos, esta es una contradanza de Saumel, un poquito de ella, que se llama La Linda. Las contradanzas son criollas. Como escuchaban, el minuet es más despacio que el riguidón, pero en la contradanza existen los dos tiempos, porque la contradanza cubana empieza con un tiempo despacio y en la segunda parte el tiempo se desarrolla un poco más rápido. Esa es la primera parte de la contradanza de Manuel Saumel Robredo. De acuerdo a la musicóloga Mirta Ortiz,
pasa una transculación con la música. Esa, sí. Los esclavos empiezan a escuchar esta música, pero como ellos vienen de África, particularmente de la área de Congo, esos esclavos venían, ellos empiezan a mezclar su ritmo con esa música. Now, hay ciertos ritmos que son típicos de esa música, pero si la musicóloga Ortiz demuestra que hay una relación física con esa música y los minuets y los rigidón que estaban escuchando ellos, pero interesantemente los tiempos de la música de tumba francesa son mucho más rápidos, o sea, ellos van bien rápido. Pero si ese ritmo, si ustedes pueden imaginarse que esos ritmos le echan para atrás el tiempo, claro, toda esa música muchas grabada, pero están bien rápido. Pero como músico yo puedo escuchar, si le echa el tiempo para atrás, cae precisamente con esa música, los reggaetón, los minuets, por ejemplo, los tiempos de unos instrumentos que usan ellos, catá, okay, que es una madera así que se toca con 2 palitos y ese es el que va marcando el tiempo. También está el bulá, que es el primero, que son unas congas grandes, por eso que le dicen tumba. Tumba, son unas tumbadoras grandes. Son tumbadoras grandes y ese es el primero, y entonces está la bulá, que es el segundo, el quinto o primero, el quinto es el que principalmente improvisa, pero la música esto generalmente está rodeada de improvisación. Aunque el catá sigue dando ritmo, el catá por ejemplo hace pa, 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 o variaciones de ese tipo de ritmo, y ese ritmo se escucha con el tatá, pero los otros instrumentos van marcando pum, piticum, piquicum, piquicum, o diferentes variaciones dentro de esa estrofa musical. También existe una tambora como parte de esa agrupación. Sí. So, los esclavos escuchaban esa música y pudieron desarrollar ese estilo de música único dentro de la tumba francesa. Sí, tumba francesa significa tambor grande, pero un tambor africano. ¿Cómo lo hacían? Con un tronco de árbol, lo quemaban por dentro y entonces le ponen lo que es la piel, a veces era de chivo, a veces hasta de los baby, de las chivas, depende del sonido que fueran a hacer. Pero eso lo que significa es tumba francesa, es tambor, pero grandes, son grandísimos porque es un tronco de un árbol africano. Ahora, ¿por qué se llama francesa? Porque es la imitación, la copia de lo que hacían los colonos franceses hechos por sus esclavos domésticos, muchos de ellos traídos de Haití y otros ya comprados en Cuba. Así que no es solamente los que vinieron de Haití, sino también los que fueron comprando en Cuba. Actualmente existen en Cuba 2 sociedades, porque las tumbas francesas era como cada cafetal tenía su tumba, porque los colonos franceses le permitían a sus esclavos bailar, pero con la experiencia que ellos tenían de Haití, que lo que les permitían, pues, sus bailes. Entonces los colonos decían, wow, mira, estos esclavos me están imitando a mí, están bailando mis bailes. Usaban los vestuarios, por eso el vestuario, los vestidos de la tumba francesa son colores claros, porque eran los colores que se usaban, por ejemplo, en la contradanza, en el minuet, colores pasteles. Ahí no se usa ni el negro ni el rojo, son colores así amarillos, colores suaves, y eran los vestuarios que los colonos franceses les regalaban a sus esclavos domésticos, así como las joyas, los accesorios, los pañuelos, usaban los pañuelos de la cabeza. Si la esclava doméstica estaba muy cerca de su colono, es decir, que tenían una posición mayor, porque dentro de ellos también había una posición mayor, pues sus pañuelos eran de seda,
si no eran de algodón. Si la esclava doméstica tenía una posición mayor, se hacía el nudo adelante, si no se hacía el nudo aquí atrás. Entonces, ellos hacían una recreación. Algunos estudiosos dicen que en esa recreación de lo que hacían sus amos franceses, ellos también los imitaban y aprovechaban para reírse de ellos y burlarse un poquito de lo que hacían sus amos, a ellos, cómo bailaban y cómo se actuaban. Por eso la tumba francesa es el baile es africano, pero copiando lo que hacían los colonos franceses. Por eso los vestuarios eran muy bonitos y siguen siendo muy bonitos. En Cuba existen por ejemplo, en Guantánamo había más también de 200 sociedades, porque se hicieron sociedades. Una vez cuando vino la libertad de los esclavos y cuando vino la guerra, que bajaron de los cafetales, porque estos cafetales fueron quemados por los mambises. Los mambises iban por toda esa parte del cinturón cafetalero y quemaban todo para liberar los esclavos. Entonces ellos bajaron a los pueblos, en el caso de Guantánamo, bajan a Guantánamo y la sociedad que queda allí, habían unos cuantos en la Loma del Chivo, se llama La Pompadour y Santa Catalina de Riz, porque al inscribirse como sociedad tenían que adoptar un nombre de un santo, y en este caso, pues por ejemplo, Santa Catalina de Riz es la patrona de Guantánamo, y así es como se llama esta sociedad, que actualmente es activa y es cuidadosa de mantener exactamente las raíces. Una de sus reinas, porque ellas tienen también, se llaman las reinas cantadoras, tienen toda una jerarquía, se llamaba Leonor Terry, que esto es un libro muy bueno sobre la tumba francesa de Guantánamo. Ella hasta los 101 años estuvo cantando y bailando en la tumba francesa de Guantánamo. La tumba francesa, cada sociedad, por ejemplo, la Guantánamo, Santa Catalina de Riz, en Oriente, en Santiago de Cuba, está la Caridad de Oriente. Por eso aquí tenemos la Virgen de la Caridad, que es el libro de la doctora, que se los recomiendo también, muy bueno, la religión afrocubana. Sí. Estas sociedades, que quedan 2 en Cuba y que han sido declaradas en el 2003 por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, es decir, Patrimonio Oral de la Humanidad. Así que estas sociedades, que son 2 únicas en el mundo, uno es en Guantánamo, la otra es la Caridad de Oriente, que la Caridad de Oriente nace también en el Cobre, en el Cobre, el lugar en el cual yo también me crié y pude verlos. El Día de la Virgen del Cobre, yo recuerdo ver a tumberos, como se llaman ellos, de allí de la parte del Caney, cantando y bailando en la lengua que es como el Cuban Patois, se llama, le llaman así, el Cuban Patois, cantando y bailando los bailes de tumba francesa a la Virgen. Y siempre en la sociedad, pues ellos tienen los retratos de los santos, pero la tumba francesa no tiene que ver nada con religión, nada, es secular completamente, es secular, pero sí para inscribirse como sociedad le pedían que tenían que tener un nombre de un santo. La otra que queda en Cuba, que no es sociedad, sino es un grupo que está en Bejuco, que se llama Los Tumberos de Bejuco, eso está en Sagua de Tánamo, que pertenece ahora a Holguín. Este grupo viene de una sola esclava que salió de Baracoa. Ella se llamaba, era una mujer bellísima, una esclava bellísima, que Candelaria la traen del colono de Haití a Baracoa. En Baracoa la compra el arzobispo de Baracoa, pero el papá de Candelaria va buscando a su hija y volando la cabeza a quien tuviera la hija. Entonces el arzobispo coge miedo y se la vende a uno de los colonos,
Y ese colono la pasa, cruzan toda lo que es la zona montañosa, entonces ella, Candelaria, se acentúa ahí en Bejuco, y ese es el grupo de los tumberos de Bejuco, y de ahí sale toda esta descendencia de Candelaria, que son los tumberos de Bejuco, que no son sociedades porque para hacerse sociedad tenían que bajar al pueblo, y ellos nunca bajaron al pueblo. Actualmente viven ahí en Bejuco y mantienen todas las tradiciones, todos los cantos, todo de generación en generación. Ya van muchas generaciones, pero ellos lo mantienen. Por eso es que también este grupo de Bejuco cae dentro de la UNESCO y también tienen parte del patrimonio mundial oral de nosotros. Entonces es un orgullo para Cuba tener estas tres tumbas francesas, 2 sociedades y un grupo como parte de la UNESCO, y le pusieron así, obra maestra del patrimonio oral e inmaterial, porque como esto era todo oral. Actualmente ahora tenemos todos los libros que recogen, pero antes no era así. Ahora tenemos hasta los CD de la tumba francesa aquí de la Caridad de Oriente, que fue la que yo pude ver. El mapa etnográfico, tenemos instrumentos como por ejemplo la chacha. Oye, chacha. La chacha está marca, cuando está el ritmo, marca pac, Sí, pac, pac, la- pac, como el tiempo. Mientras que taca, tac, taca, 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 pero la chacha se mantiene así. Y es tocado por mujeres. ¿no? Por mujeres nada más, a la Ah. vez que bailan con el traje, porque lo importante del vestuario era lucir no solo el vestuario, sino la sayuela. Las sayuelas que tenían adentro los lacitos, pasacinta. Entonces al levantar el traje con las chachas y marcando el ritmo, eran las que bailaba. El batonier, que es esto que está aquí, que era para el que abría el baile, y iba pasando por encima de los bailadores, que pues, pueden haber mujeres y hombres bailando, pero casi siempre las tumbas, los instrumentos eran tocados por hombres, y las chachas eran solamente, son tocadas actualmente por mujeres. Entonces la batonier, que era la mayoral de la plaza, era la que daba comienzo con el bastón, usándolo y pasando como a modo de adorno, a modo de decir, pues bailas ahora tú, bailas allá, y va paseando por todo lo que es el salón. El batonier es francés, súper francés, el batonier. Incluso en algunas partes de Cuba, por ejemplo, para el área de Matanzas se usaba mucho también, como para la contradanza, usaban mucho también el batonier, pero ya en las tumbas francesas tenían cintas de colores. Hay actualmente 3 tipos de bailes, de danza, porque es una danza, la que se llama la más antigua y la más cercana al baile, a los bailes francés, es el jubá. El jubá, que es muy hermoso, es una danza muy suave, muy cadenciosa, muy elegante, donde las esclavas demostraban sus vestuarios. Está la mazón, que es un poco más movida, esa se pueden bailar también en pareja, muy parecida a la contradanza. Está el tajoma, la tajoma era como una réplica del molino de café, y es ese palo largo que tiene cinta de colores y se van entrelazando, tejiendo el palo, eso se llama tajoma. Nosotros en el Instituto Folclórico, con los estudiantes que están participando y son parte de esta experiencia, recreamos la tajoma, recreamos también el baile de los pañuelos, donde ponen un pañuelo en cada lado y hay que pasar como por un túnel de pañuelo también. Y el otro baile que se llama el fronté, que es cuando la tumba, el tambor se mueve de frente y hay un solo bailador, un hombre, nada más,
que hace un diálogo entre la tumba y el bailador. Entonces, en lo que el bailador baila, las esclavas, las mujeres, le ponen pañuelos en algunas partes del cuerpo hasta que el bailador pone el pie encima del tambor, como dominando el tambor. Y ahí es una batalla de improvisación. es una batalla, exactamente. El tambor toca y toca más rápido, o sea, progresivamente se pone más rápido, más rápido, más rápido, y el bailarín está interactuando con el tambor y forma como una unión. Entonces es como una batalla, uno y dos, a ver quién, tú sabes. Entonces es una emoción, y en esa, como dice la licenciada, cuando el bailador decide terminar, le pone la pierna en el tambor así y ahí termina. El fronté. El fronté es como el papá, el antecedente, el guaguancó. Pero nunca es el piso, no es como el guaguancó, que es el piso, no, nunca. Siempre la tumba francesa tiene el carácter de la elegancia, la distinción de los bailes de salón franceses, porque es una reproducción. La doctora me preguntaba por qué está Antonio Maceo aquí. Antonio Maceo, muy importante dentro de la tumba francesa, especialmente la Caridad de Oriente, porque su hermano era parte de la sociedad de tumba francesa y bailaba. Antonio Maceo iba también a la tumba francesa de Oriente porque era la forma de reclutar para lo que es la guerra de independencia y la liberación de esclavos. Actualmente los que son a cargo de la sociedad en Santiago de Cuba, el papá, los abuelos de los que están a cargo de esta sociedad, fueron unos de los que cuando tenía 10 años, Antonio Maceo reclutó dentro de la sociedad de tumba francesa. Así que en las sociedades de la Caridad Oriente siempre va a haber fotos de Maceo, porque él participaba, él iba, y su hermano bailaba dentro, José bailaba dentro de la tumba francesa. Entonces, las tumbas francesas, volvemos, es secular. No tiene que ver nada con religión, pero sí tienen a la Caridad, la Virgen de la Caridad, tienen a Martí, a Maceo, tienen los símbolos de la patria, y eso que es francesa. Volvemos a lo mismo. Les recuerdo a los televidentes que pueden ir a nuestra página de Facebook, Ritmo Tumba Francesa. Aquí en Miami somos la única organización, el Instituto Folclórico Cubano-Americano, que promueve con los estudiantes la tumba francesa, recreamos los bailes con los vestuarios, que inclusive Glenda es la que diseñó todos los trajes, la diseñadora. Sí, basado en lo que yo viví allá en Cuba y en lo que hacemos. Yo quisiera que tú le explicaras al público en lo del instituto de ustedes. Sí, es una organización sin fines de lucro. Servimos a la comunidad, voluntarios, todos los que participan ahí es de carácter voluntario, y lo que hacemos es servir a la comunidad y ayudar a los jóvenes, principalmente los estudiantes que están graduándose de la high school, que necesitan sus horas de comunitarios, servicios comunitarios, y ellos en el instituto vienen, hacen su trabajo de horas comunitarias, a la vez que sirven a la comunidad, pero aprenden todo lo que tiene que ver con historia, con cultura y con la música y los bailes que tienen que ver con Cuba. Particularmente en lo que se trata del siglo XIX. Enfoque en el danzón, en la contradanza, en ese tipo de cultura, ¿no? De la transculturación, la criollez, la música, todo eso que estaba pasando ahí. Nosotros nos dedicamos a recrearlo con los vestuarios, los bailes, la música. Si no, claro, no existe la música escrita, no hay problema, yo la escribo, la compongo o la transcribo. O sea, hacemos eso para el público. Nuestra misión es inspirar, dar amor y felicidad a 1 millón de jóvenes y familias por año. Y preservar la historia, preservar entre ellos el danzón, la tumba francesa,
preservar las contradanzas, todo lo que tiene que ver con la cultura, principalmente del siglo XIX, porque como usted bien dice en los programas, doctora, el saber la cultura te ayuda a la autoestima, especialmente aquí donde nuestros jóvenes, y no son los hijos de cubanos, nosotros tenemos estudiantes de otras partes también del Centroamérica, de América, y dentro de los estudiantes, haciendo tumba francesa, encontramos a una estudiante que es bisnieta de uno de los colonos franceses en Cuba. No solo de la parte, estamos hablando ahora de la parte de los esclavos, pero sí también de los colonos, que eso es muy importante y eso vemos el rastro de ellos también en Santiago de Cuba, la calle del Gallo, en el comercio, constantemente. Algunos de los estudiosos dicen que parte del acento que se tiene en Santiago de Cuba, en Oriente, tiene que ver mucho con la influencia francesa. Eso no se le olvide que es requerido como parte del instituto de los estudiantes ver su programa, todos. Sí, los estudiantes. Porque nosotros somos estudiantes y tenemos estudiantes, o ellos tienen que verlo. Ellos ponemos su programa. Y requerido, eso es tiene importante. que ver con identidad. Sí. Somos gente muy segura de nuestra propia identidad étnica, que no tiene que competir con ninguno, porque este brete que hay en este país de que si tú eres, ¿cómo se llama?, descendiente italiano o eres diferente a los americanos, eso no es necesario. Esa enemistad no es necesaria. Es más, yo de chiquita, yo le atribuyo al Museo de los Bacardí en Santiago de Cuba, donde cuando yo era una niña fui y vi una momia y me quedé estupefacta. Entonces soy una decidida admiradora de la experiencia egipcia y de etíope. Y sin embargo soy cubanísima y muy americana también. Es más, mientras más quiere uno, más le gusta querer. Eso. Bueno, yo les quiero dar las gracias por su sintonía. Este programa yo creo que ha estado contundente. No es de lo que se ve todos los días por la calle. No todo el mundo se llama Glenda y mucho menos es una goleta. Pero, y para despedirme, como no sé nada de esto, pero bueno, estoy aprendiendo, pues hay una canción que yo me aprendí cuando yo era una niña. Oye el cha-cha para bailar. Oye el cha-cha para gozar, mi amor. Oye el cha-cha. Oye, eso es una contradanza o una tumba francesa. Yo que sé lo que es eso, pero oye, se menea uno. Vamos a ver, yo le pongo el batonier aquí y ya va a salir de lo que es. Oye, está bendecida con el batonier. Déjenme despedirme de ustedes recordándole a ella que yo sí estuve en el cordón ese azucarero, en un lugar que se llama La Flor de la Somanta, bello, cerca de Zaguaretánamo y al norte de Guantánamo. Dios me dio el privilegio de ver muchas cosas de Cuba que ahora las hemos prácticamente perdido. Pero en Oriente yo soy especialista, ¿sabes? Sí, claro. Así que nada, saludo a nuestro público, mucho cariño. Y ojalá que algún día vayamos a Guantánamo y armemos una tumba francesa. Una tumba francesa. Allá voy yo. Y si no es aquí en Jayalí, ahí tenemos la tumba francesa. Allá voy yo. Y gracias a Tony, gracias a todo el equipo Gracias, que hacen Tony. posible Gracias, este doctora. programa. Gracias Muchas a todos. gracias. Gracias.